Antes de continuar con la parte del desarrollo de la aplicación, ya me dieron los nombres de los dos grupos, solamente falta que seleccionen con cuál van a trabajar. ¿Cuál van a escoger? ¿El sistema 1 o el sistema 2? Inventarios. El de inventarios era este. Se lo voy a poner aquí de nuevo. Está el primero que era el de notas y el segundo que es el de inventario. Básicamente la lógica es la misma, la diferencia nada más que las tablas son distintas de todo. En el caso de usted, seleccionarían el 2. Si quieren el 1 o los 2, lo vamos a hacer al azar. El 1 también ustedes, entonces lo vamos a hacer al azar. Dígame un nombre de un representante. ¿Y el otro? Vale, lo vamos a hacer al azar. El que aparezcas, agarra el grupo, el sistema 1 y el que sobra pues se va a pasar el 2. Así que ahí es suerte, ¿va? Oviedo. No vi que girara. Tenía fricción. Ya está. Bien. Entonces, a ustedes tocaría el 1 y a ustedes tocaría el 2. Ok, entonces sigamos con la parte del desarrollo de la aplicación. Hasta acá lo llevamos. Se recuerdan que básicamente le agregamos el menú en la parte superior. Debería aparecerles así: el mantenimiento, reportes y salir. Y los iconos que aparecen en esta parte de acá, que son los iconos que nosotros vamos a estar trabajando. Yo les dije pueden agregar más iconos que ustedes consideren necesarios. Bien, ahora la parte de la aplicación con la cual vamos a trabajar, a esta le vamos a agregar un contenedor principal. Se han dado cuenta que, por ejemplo, en muchas aplicaciones, en el caso de cuando trabajamos dentro de Word u otras aplicaciones, generalmente cuando creamos una ventana dentro de la aplicación, esa ventana se convierte como en una ventana hija. No se puede salir del entorno. Normalmente trabajamos sobre la aplicación y en ella nos desplazamos sobre la ventana que estamos utilizando. Entonces, algo similar vamos a crear acá. Vamos a crear formularios que ya no van a ser formularios normales, sino que van a comportarse como formularios hijos. Esos formularios hijos van a hacer de alguna manera que nuestra aplicación se comporte similar a lo que nosotros hemos visto en otro. Para colocar esos elementos vamos a utilizar otro contenedor. Van a buscar aquí en las herramientas de la parte derecha, hay una que se llama Desktop Panel. Vean el que dice Desktop Panel. Ese lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar justo abajo de la barra de herramientas, en esa parte de acá. Ahí lo sueltan y lo que van a hacer es, este es un contenedor invisible, así que nada más lo van a ver así de grande y lo vamos a extender al tamaño del formulario. Se lo hacen del tamaño del formulario. Lo extienden del tamaño del formulario. Ese contenedor es simple y sencillamente un contenedor invisible. Este contenedor lo que hace es alojar subformularios o alojar formularios hijos. Formularios que dentro de la ventana no se pueden mover o no se pueden desplazar a ningún otro lugar. Si lo hicieron correctamente, al momento de correr el código, voy a correr de nuevo la aplicación.
se van a dar cuenta que va a aparecer así, ¿o? Va a aparecer de un colorcito azulito. Si les aparece así de un colorcito azulito, bueno, degradado más que todo, es porque agregaron correctamente el desktop panel. Entonces la idea es que aquí adentro se van a desplazar la parte de los formularios. De hecho, si notan, hay un pequeño relieve en la barra de la parte superior, hay un pequeño relieve hacia la parte del desktop panel, y eso significa que este básicamente va a ser el contenedor. Entonces ya con eso tenemos el diseño de la aplicación del desktop panel. Ahí adentro donde vamos a colocar en ese caso la aplicación. Ahora, si se dieron cuenta, cada vez que ejecutamos la aplicación aparece pequeña. O sea, aparece una ventana, pero aparece sumamente pequeño. Pero normalmente nosotros necesitamos que la ventana se haga un poquito más, o sea, se maximice. Normalmente entramos a la aplicación y muchas de las aplicaciones aparecen del tamaño de la pantalla como tal. Entonces vamos a hacer que se ejecute ese proceso, que se maximice automáticamente esa pantalla. Vamos a irnos al código, váyanse donde dice Source, y fíjense bien, este formulario, si se recuerdan, básicamente es una clase. Lo que ustedes están viendo ahí es un public class, for main, y ahí aparece un extends y aparece la definición de la clase. Dice que se herede de la clase javax.swing.jframe. Básicamente es una clase. Este que ustedes ven acá, este elemento que está aquí, ¿qué sería? ¿Ese qué sería? ¿Cómo se llama? Dentro de la clase. No. Pregunta del parcial que dieron hacer. Ese normalmente se le conoce como el método constructor. ¿Recuerdan? El método constructor es generalmente el primer método que se ejecuta cuando nosotros creamos la aplicación. Y este tiene internamente un método que se llama initComponent. Si ustedes van a revisar, por acá abajo van a encontrar ese initComponents. Hay una parte de código oculto, por acá más o menos. Si ustedes le dan clic a esa opción, por ahí van a encontrar código oculto que tiene que ver en ese caso con la inicialización de esos componentes. Ahora, nosotros, de hecho lo que hace ese initComponents es básicamente crearnos toda la parte de la aplicación, crearnos todos los elementos. Así que lo que vamos a hacer es que después de haber creado los elementos, en esta parte de acá, le vamos a colocar un elemento que permita maximizar la pantalla. Entonces, después de initComponent, si colocamos antes no va a funcionar, tiene que ser después del initComponent. Entonces ahí le vamos a poner this punto, y este tiene un método que se llama setExtendedState. Un setExtendedState, que sería en ese caso extender el estado del formulario, y aquí le vamos a colocar un this punto, y hay una propiedad o una variable que se llama maximizedBot, que me permite en ese caso maximizar el formulario. Entonces básicamente con esa línea lo que hacemos es maximizar la pantalla. Cuando ejecute nuestra aplicación, cuando ustedes la ejecuten, automáticamente se va a hacer grande, sin necesidad de que nosotros le estemos dando clic al botón de maximizar, sino que lo hace de manera predeterminada. Eso haría que al momento de usar la aplicación, pues automáticamente se haga más grande el proceso de la aplicación. Hay algo que ustedes deben de tratar de revisar después de haber escrito esa línea. Hay algo que ustedes deben de considerar, y es el hecho de que cada elemento que acabamos de crear están agrupados o lo podemos estar revisando, por ejemplo, dentro de una parte de la aplicación. Esos elementos que revisamos generalmente tienen que ver con la estructura misma que tenemos dentro de la aplicación. Si regresamos a la parte donde dice Design, regresen a la sección donde dice Design, y en la sección donde dice Design tal vez logran ver que en la parte izquierda hay una sección que dice Navigator. Esa sección que dice Navigator me permite visualizar todos los componentes gráficos que tiene mi aplicación. Si yo regreso a Design y luego le doy Navigator, si no logran ver esta pantalla que se encuentra acá,
este Navigator. Si no lo logran visualizar, se pueden ir al menú View y en el menú View van a encontrar la opción que dice Navigator para que la puedan habilitar. Si se dan cuenta, aquí están todos los elementos que acabamos de crear. Ahí aparece el J Menu Bar, aparece el J Toolbar, aparece el J Desktop Panel. Y si se dan cuenta, si le doy clic a la flechita, ahí aparecen los diversos elementos que contiene cada una de esas opciones. Es como un árbol, un estilo árbol que indica todos los elementos que tenemos dentro de nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a seleccionar el que dice JFrame en la parte de arriba. Ese selecciona el formulario donde dice JFrame y ahora en las propiedades donde dice título le vamos a poner recursos humanos. Repitiendo, aquí donde dice Navigator, seleccionan donde dice JFrame y luego en las propiedades seleccionan la propiedad que dice Title. Si no les aparece el Navigator, se van al menú Windows y ahí aparece la opción para poderlo habilitar. Si el caso no aparece. ¿Verdad? Bien, ya le pusimos, eso lo que hace es ponerle el título a la ventana, nada más. Solamente para que aparezca el título de la ventana al momento de ejecutarlo. Bien, ahora vamos a crearnos nuestro primer formulario. El formulario que me va a permitir agregar diferentes cargos a la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a venir siempre a la parte del proyecto y en formularios le van a dar clic derecho. Se van a ir a la opción New y se van a la opción que dice Other. Primero en formularios le dan clic derecho, luego en la opción New y luego se van a ir a la opción que dice Other. ¿Por qué nos vamos a ir a la opción que dice Other? Porque dentro de las opciones que aparecen, que serían los Swim View Forms, vamos a seleccionar el que dice J Internal Frame Form. Como vamos a crear como un formulario hijo, digamos, entonces vamos a hacerlo a través de la opción que dice J Internal Frame Form. La que estábamos usando previamente decía J Frame Form, que era el formulario normal. Si nosotros creamos los formularios de esa manera, lo que va a suceder es que en la barra de tareas nos va a estar apareciendo el montón de ventanitas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crearnos una ventana hija o una ventana dependiente de la pantalla principal. Por eso le ponemos J Internal Frame Form. Le damos siguiente y el nombre que le vamos a agregar en ese caso a ese formulario va a ser en ese caso acá le vamos a poner Form Cargos. El nombre que va a llevar va a ser Form Cargos. Vamos a poner Form Cargos. Y si se dan cuenta, me creó un formulario igual que el que ya habíamos visto previamente. O sea, el formulario sigue estando igual. La diferencia ahora es que internamente se deriva, si voy a revisar el código, se deriva de
la clase que se llama JInternalFrameForm. Esa es la diferencia. Entonces ahora nos vamos a empezar a crear el diseño de nuestra aplicación. Quiero mostrarles cómo se debería de ver el diseño. El diseño del formulario que nos vamos a crear debería de estar así, ¿verdad? Si se dan cuenta, aparece en la parte de acá, aparecen dos cuadros de texto, unas etiquetas. Aquí aparece un panel donde dice consultar, dice filtrar y todos, botones de comandos. Acá aparece otro que dice opciones, donde dice nuevo, modificar, eliminar, guardar y cancelar. Y el botón salida. Entonces, ese es el diseño que nos vamos a tratar de crear. Ese va a ser el formulario que nos va a permitir agregar un nuevo cargo a la empresa. Digamos que vamos a agregar secretaria, vamos a poner secretaria y le vamos a poner, perdón, en la parte de abajo el sueldo de la secretaria. Entonces básicamente ese es el diseño. A partir de ese diseño vamos a empezar a trabajar, en este caso, en la parte de la aplicación. Lo vamos a ir viendo poco a poco para ver cómo nos queda. Vamos a agregar primero dos etiquetas. Entonces seleccionamos la que dice label. Voy a colocar una etiqueta acá y colocamos otra etiqueta abajo. Y en la primera le vamos a colocar el texto que diga cargo, dos puntos, y al otro le vamos a poner la etiqueta que diga la otra que diga sueldo, dos puntos. Una va a decir cargo y la otra va a decir sueldo. Dos etiquetas. Luego le agregamos dos cuadros de texto. Seleccionamos el text field y agregamos uno en esta parte de acá, que sea un poquito grande, y agregamos el otro cuadro de texto en la parte de abajo. Que sean del mismo tamaño. Para quitarle eso que dice JTextField1, seleccionan el cuadro de texto y en la propiedad text le borran el JTextField1 y al otro le borran el JTextField2. Ya deberían de quedar así de vacío. ¿Okay? Si revisamos el diseño, allá tenemos los dos cuadros de texto. Ahora vamos a dibujar esta parte de abajo. Esto que ustedes ven acá en la parte inferior, esto básicamente es un panel. Este panel tiene el título que dice opciones y ese otro de acá es otro panel que dice consultar. Entonces nos vamos a crear esos dos paneles. Para hacer ese proceso vamos a seleccionar de aquí de los swing containers, vamos a seleccionar el que dice panel. Solo lo agarramos y lo arrastramos por acá y ahí le vamos a cambiar más o menos el tamaño. Más o menos así. Es un panel que vamos a colocar en la parte de abajo. Este panel que acabamos de colocar, le vamos a colocar el título. Para colocar el título al panel, seleccionan la propiedad que dice border en la parte derecha, se van a la sección que dice border, le dan clic a los tres puntitos y ahí van a aparecer la misma ventana que hemos visto previamente. Seleccionan la que dice title border y ahí está la opción que dice title. Okay, primero el title border y después la opción que dice title. Y ahí, según el texto, decía opciones, así que le vamos a colocar ahí como título opciones. Ahí le vamos a colocar opciones. Y le damos OK.
Y si se dan cuenta, ya aparece con el título, el panel con el título en la parte de arriba. Ya que tenemos ahora el cuadro con el título, le vamos a agregar los botones. Los botones que le vamos a agregar son básicamente nuevo, modificar, eliminar, guardar y cancelar y salir. Entonces venimos y agarramos el botón. ¿Dónde tenemos el botón? Agarramos el botón y lo vamos colocando aquí abajo. Ponemos, este sería el nuevo, este sería el modificar, el otro botón era el de eliminar, el otro botón sería el de guardar, el otro botón sería el de cancelar, y el botoncito de abajo que le llamaríamos, este sería fuera del panel, sería el botón salir. Así quedaría. Y a eso le ponemos nombre. Usamos la propiedad text que tenemos en esta parte de acá y le vamos a poner nuevo. Al otro le pondríamos modificar. Al otro le pondríamos eliminar. Al otro le pondríamos guardar. Y al otro le pondríamos cancelar. Y al de abajo le pondríamos salir. Bien, este es un diseño que yo le estoy implementando a este formulario. No significa que ustedes vayan a hacer igual. Ustedes pueden rediseñar su aplicación y colocar botones en diferentes posiciones, o en lugar de colocarle, por ejemplo, solo texto, les pueden colocar iconos, por ejemplo. Podrían hacer lo que ustedes quieran. ¿Okay? La idea es de que pues rediseñen la aplicación como mejor les parece. Luego, en la parte de arriba debe de ir otro panel. Se recuerdan que aquí, en la parte de acá, va otro panel, ese que tenemos acá. Entonces vamos a agregar ese otro panel. Vamos a agregar ese otro panel. Entonces agarramos siempre de la sección de panels y lo ponemos aquí en la parte superior. Ese, para ponerle border, hacen lo mismo, le dan clic a la opción que dice border, en title border, y le vamos a poner a ese consultar, que era el título que llevaba en la parte superior. Un panel con el título que diga consultar. Y ahí nos aparece el panel. Y a ese panel le agregamos dos botones. El primero diría filtrar. Y el segundo diría todos. Todos. ¿Se dan cuenta? Hacer el diseño no es tan complicado. Nada más se sirve agregándole los diferentes elementos, arrastrando y dibujando sobre la pantalla. Acuérdense que esto mismo lo podríamos hacer en código. O sea, podríamos crearnos
todo eso que acabamos de revisar lo podríamos hacer en código, solo que tendríamos que digitar mucho código. Sin embargo, acá NetBeans nos da la ventaja que nosotros podemos dibujar los formularios, darles la apariencia que nosotros consideremos necesaria y ya se verían bien. ¿Okay? Entonces ya tenemos listos ahora nuestro formulario. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Cuando yo le ejecute la parte del cuadro de texto que dice cargos y la parte del cuadro que dice sueldos, va a estar editable. Y la idea es que esos botones se puedan habilitar hasta que yo presione el botón nuevo. Cuando yo le dé clic al botón nuevo, pueda escribir en esos cuadros de texto. Mientras no lo haga, pues no debería de estar habilitado. Por otro lado, el botón guardar y cancelar debería de funcionar hasta que yo le dé clic a nuevo o yo le dé clic en modificar. Mientras no hagamos ese proceso, esos botones no deberían de estar habilitados. Entonces vamos a deshabilitarlos. Primero, a este que tenemos acá, que sería cargos, vamos a buscar por acá una propiedad. Hay una propiedad que se llama editable. Creo que por aquí arriba está. Ah, es la primera. Esta que dice editable, se la quitamos. ¿Ok? Y lo mismo la otra, que aparece para el sueldo, le quitamos la opción que dice editable. Se van a notar que ahora ya aparecen un poquito más opacos. Si se dan cuenta, aparecen como un poco más opacos, porque hemos quitado la propiedad que dice editable. Ahora, los botones de guardar y cancelar, para que aparezcan deshabilitados, vamos a buscar la opción que dice... Para los botones, el primero que sería guardar, vamos a buscar la opción que dice Enable. Siempre en las propiedades hay una opción que dice Enable y le quitamos el chequecito. Y lo mismo para cancelarlo. Buscamos Enable y le aparece el chequecito. Ya quedarían así, ¿verdad? Si se dan cuenta, los dos botones de guardar y cancelar están como un gris más opaco y los botones, los cuadros de texto de cargo y sueldo también están un poco más opacos. Significa de que no están disponibles hasta que yo le dé clic al botón nuevo. La idea va a ser que cuando yo le dé clic al botón nuevo se habiliten esos cuadros y se habiliten los botones. ¿Okay? Mientras tanto no debería de funcionar así. Y con eso ya tenemos listo el diseño. Ya nos creamos el diseño. Ahora intenten ejecutar. ¿Se podrá ejecutar este formulario? Si me voy a la parte de Source y le doy clic derecho y le doy Run File, van a notar que dice la clase formularios cargo no tiene el método main, no es ejecutable. O sea, en ese caso, de hecho, NetBeans la hace originalmente no ejecutable. Yo no puedo ejecutar ese formulario porque no lo hemos creado como un JFrame. Es un JInternalFrame. Entonces, es un formulario que depende de otro formulario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a mandar a llamar del formulario principal. Entonces nos vamos a mover al for main, ¿okay? Y en el for main, en mantenimiento, le vamos a dar doble clic al que dice cargos, que de ahí lo vamos a mandar a ejecutar. Si le hacemos doble clic a donde dice cargos, y eso nos va a llevar hacia la parte donde vamos a digitar el código. Le hacen doble clic donde dice cargos y eso lo lleva directamente a la parte donde vamos a escribir el código. Ahora, la idea de esa área es que nosotros empecemos a digitar el código que me permita abrir el formulario. Solo que ahí vamos a tener un pequeño inconveniente. Ahí vamos a crearnos todos los elementos necesarios para que al hacer clic se abra. Pero también ese mismo proceso lo vamos a hacer del icono. En el icono que tiene como el escritorio, el archivero, vamos a hacer que también se abra el mismo formulario. Entonces, si yo escribo un código acá y después en el otro botón también vuelvo a reescribir el código, estaría duplicando el código, estaría haciendo el proceso dos veces.
Entonces, en el caso, nosotros sabemos que para evitar ese problema, nosotros podemos crear en la parte de abajo, aquí en la parte inferior, podemos crearnos un método privado. Le pongo un private void, por ejemplo, y le ponemos open cargos. En ese caso, es para abrir el formulario de cargos, y ahí me puedo escribir el código que me va a servir para ejecutar el formulario. Como el formulario que teníamos acá arriba, el form pagos, básicamente es una clase, entonces yo me puedo crear un objeto, le puedo poner form cargos, obj, voy a crear una variable, voy a crear un objeto de la clase que se llama form cargos, y ahí le ponemos new form cargos. Entonces ahí básicamente estamos abriendo de nuevo o creando un objeto de la clase que previamente habíamos definido en el elemento anterior. Ese obj cargos ahora ya tiene propiedades, como es un formulario ya tiene propiedades. Entonces lo primero que voy a hacer es decirle que ese objeto lo voy a poner visible. Entonces le pongo set visible para que se pueda ver, le ponemos true. Con eso le decimos que el formulario sea visible, en otras palabras, que se muestre en pantalla. Adicional a eso, le voy a decir que ese formulario va a tener un método que se llama set reachable. Este le vamos a poner true para que el formulario pueda ser ¿cómo sería? Que se pueda redimensionar, que le podemos cambiar el tamaño. También le puedo decir que ese objeto le ponemos un set closable para decirle que el botón que tenemos en la parte superior permita habilitarlo, o sea que le aparezca la X para cerrar en este caso el formulario. Eso se hace el set closable. Y vamos a hacer que no se pueda maximizar, entonces le vamos a poner set maximizable y le vamos a poner falso. En ese caso el formulario no se puede maximizar, pero sí vamos a hacer que se pueda minimizar. Para eso hay un método que se llama setIconFable, que sería como minimizar. Este le vamos a poner true. Eso nada más son los elementos necesarios para abrir nuestro formulario: que esté visible, que se pueda redimensionar, que se pueda cerrar, no se pueda maximizar, pero sí se pueda minimizar. Eso es lo que hemos dicho ahí. Ahora, la cuestión es dónde lo voy a ver. Pues ahí, si yo lo ejecuto y le hago clic, pues no hay un lugar donde se pueda visualizar ese elemento. Recuérdense que este es un formulario hijo, por lo tanto, por ser un formulario hijo, debería de verse en un contenedor. Ese contenedor es el que creamos hace un momento, que sería el JDesktop Panel. El JDesktop Panel es nuestro contenedor principal, entonces lo vamos a ir a visualizar en ese contenedor. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un this punto, y ahí tenemos un JDesktop Panel 1, y ese tiene un método que se llama add, y ahí le decimos que agregue el OBJ. Entonces con eso ya le decimos en este formulario, o ese formulario agréguelo al JDesktop Panel, que es el que me permite administrar de alguna manera los elementos que puedo, los formularios hijos que puedo manipular en mi aplicación. Ahora, ¿funcionará si lo ejecuto así? Voy a hacer. Vean, no va a funcionar porque pues aquí solamente he ejecutado o he colocado el método. El método se llama OpenCargos. ¿Ok? Es un método que acabamos de diseñar. Pero ese método, ¿de dónde lo mandamos a llamar? ¿De dónde se ejecuta ese método? No hay un lugar donde nosotros le especifiquemos. Y el elemento que tenemos arriba, que era esta parte de acá, es el menú ítem de donde lo vamos a mandar a ejecutar.
Entonces aquí a este elemento le ponemos this punto y este ya tiene un open cargos y ahora sí ya lo va a poder ejecutar. Bien, con eso ya debería de funcionar. Si lo ejecutamos ahora nuestra aplicación, ya nos aparece la aplicación de esta manera. Entonces ahora si le hago clic en mantenimiento y le hago clic en cargos, vean, ahí aparece el formulario. ¿Okay? Lo que quiero que vean es que este formulario pasa a ser un formulario hijo. Si observan, voy a hacer más pequeña la pantalla. Yo puedo hacer más pequeña la pantalla. Vean el formulario. Si lo trato de sacar, no se puede. Vean, no se puede. El formulario está dentro de ese contenedor. Eso solamente se puede colocar dentro de ese contenedor. Y si lo minimizamos, aparece aquí chiquitito. Y de ahí mismo lo podemos hacer más grande. Y con la X lo podemos cerrar. Pero básicamente el formulario no se puede salir de la pantalla que acabamos de crear. ¿Okay? No se puede sacar de ahí. Ahora bien, lo mismo debería de hacer el botón de el botón de cargos. O sea, el botoncito que tenemos acá. Debería de abrir esa misma aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es regresar a la parte del diseño. Y en la parte del diseño le hacen doble clic al icono del archivero. Le hacen doble clic al icono del archivero. Y les va a abrir de nuevo esa pantalla. Le hacen doble clic al icono del archivero y les abre el JButton1 Action Performance. Y aquí le vamos a poner this punto y de nuevo open cargos. Estamos mandando a llamar de dos lugares distintos el mismo método. Y si se dan cuenta, el código está agrupado en un solo método y no tengo que estarlo redefiniendo en cada uno. Lo normal que hubiéramos hecho probablemente haya sido copiar y pegar. O sea, hubiéramos copiado el código arriba y el código abajo y ya debería de funcionar. Pero el problema es que si después queremos hacer alguna modificación, entonces ya no funciona. Bien, ahora quiero que vean algo, lo voy a ejecutar. Quiero que vean algo. Aquí ya funciona. Si le doy clic acá, automáticamente se abre. ¿Ok? Automáticamente se abre. Lo abro desde acá o lo abro desde mantenimiento, cargos y también vean, se abre. ¿Ok? Ya funciona en ambos lados. Pero ¿en qué posición aparece? Arriba en la esquina. Que siempre aparece en la parte superior izquierda. Normalmente funcionan así las aplicaciones, que las ventanas se van al centro de manera automática. Entonces, si yo quisiera que esta ventana se fuese al centro, entonces debería de calcular esta posición. O sea, yo debería de dividir la pantalla en dos partes y a partir de esas dos partes determinar cuál es el centro y mostrarlo desde ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular el centro de la pantalla? ¿Cómo hacemos para determinar dónde se encuentra el centro? Porque la pantalla ahorita está maximizada, es grande, pero yo la puedo hacer más pequeña. Entonces el centro va a variar dependiendo del tamaño de la pantalla. Entonces vamos a hacer ese proceso, vamos a hacer que se centre de manera automática. Vamos a regresar a la parte del código y vamos a trabajar aquí donde tenemos en ese caso nuestra ventana. Y ahí vamos a colocar el código que me permita en ese caso maximizar. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a crear un objeto que se llama dimension
y le voy a poner al objeto, le voy a poner this, y este va a ser igual a this.jsdesktopPanel.getSize. Este tiene un método que se llama getSize que me permite determinar o me permite obtener en ese caso un objeto dimensionable. Con ese puedo calcular cuánto es el ancho y cuánto es el alto del formulario que acabamos de crear. Ahora, ese dimension lo tenemos que importar. Así que aquí le presionan al Enter y se revisan que sea el que dice java.awt.dimension. Tiene que decir java.awt.dimension. Es el que vamos a importar. Ahora, fíjense bien, con ese vamos a calcularnos, le vamos a poner un entero x igual y le voy a decir que voy a calcular el centro del des.white, que en este caso sería el ancho. Para calcular el centro lo que tendría que hacer sería dividirlo entre 2. Entonces, si el ancho es de 1000 puntos, por ejemplo, 1000 píxeles, si esos 1000 píxeles lo divido entre 2, la mitad sería 500. Entonces, estaríamos calculando el centro de manera horizontal. También podemos calcular el centro de manera vertical. Le puedo poner intY igual, abrimos paréntesis y le vamos a poner des punto y el alto sería height y eso lo dividimos entre 2. Con eso hemos calculado también la mitad del alto. Si el alto tiene 800 píxeles, la mitad sería en este caso 400. ¿Okay? Y ahora lo único que hacemos es decirle que la ventana le vamos a mandar una localización, le ponemos el set location y aquí le decimos que lo vamos a posicionar en X, Y. Con eso le indicamos la ubicación o la localización donde queremos que aparezca nuestra aplicación. Ahora ejecuten y me dicen dónde aparece. Me dicen si aparece ahora el centro. No aparece el centro. ¿Está el centro? Sí, en teoría. Va, si yo lo ejecuto acá, vean, lo que está al centro es esta esquina. ¿Okay? Esta esquina es la que tengo al centro. O sea, esta es la ubicación. Entonces lo que ha sucedido es de que he movido el formulario directamente a la esquina. ¿Cómo hago ahora para que se mueva al centro? Realmente cómo se mueva al centro. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, en el caso del ancho, calcular cuál es el ancho del formulario, dividirlo entre 2 y restárselo a lo que ya teníamos acá. O sea que básicamente le vamos a restar la mitad y lo vamos a mover para acá. Y eso haría que el formulario se mueva hacia acá. Lo mismo hacemos en el alto. Calculamos el alto y lo dividimos entre 2. Ya tendríamos la mitad del formulario. Se lo restamos a este punto y lo vamos a mover hacia aquí. ¿Okay? Pues básicamente esa sería la fórmula para poderlo desplazar. Veamos si funciona. Vamos a regresar de nuevo a la parte de la aplicación. Y en la parte de la aplicación, lo que vamos a hacer ahora es crearnos otro objeto de tipo dimension. Acá vamos a crearnos un objeto de tipo dimension para el formulario. Y ese va a ser igual al formulario punto y este tiene un método que se llama getSize. Ahí estamos obteniendo las dimensiones del formulario. Lo que tenemos arriba son las dimensiones de la pantalla, digamos, del formulario principal. Y abajo estamos obteniendo las dimensiones del formulario solamente. Entonces lo que hacemos aquí abajo es decirle a esto le vamos a restar, le ponemos menos y le ponemos form punto, tomamos el ancho, eso dividido entre 2. Y aquí hacemos lo mismo, menos
form, punto, tomamos el alto y lo dividimos entre 2. Sería como la mitad del formulario, la mitad de las dimensiones del formulario. Si lo guardan y lo ejecutan, ahora está al centro. Sí. Hoy sí está al centro. Hoy sí debería aparecer al centro. Hoy sí debería de aparecer al centro. Entonces, si aparece al centro, bueno, lo voy a ejecutar acá para que revisemos si realmente sucede. Aquí tengo el formulario, si le hago clic, ahí se va al centro, automáticamente. Ahora, solo que eso no funciona. Vean, ahí le presiono muchas veces al botón salir y no hace nada. Tengo que hacerlo a través de la X. Entonces vamos a programar ese botón salir. ¿Ok? Después de habernos creado, en ese caso, la parte del código que me permite centrar el formulario, ahora vamos a hacer el proceso del código que me permita activar la opción de salir, pero del formulario, en el formulario como tal. Entonces vamos a regresar al formulario cargos. Nos regresamos al formulario de cargos y le damos doble clic al botón salir. Y aquí nos vamos a crear, en ese caso, el código. Solo que antes de crearnos este código, vamos a hacer algo. Vean, estos elementos que tenemos acá, cada uno de esos elementos han sido nombrados con el nombre por defecto que tienen, en ese caso, cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el botón nuevo se llama JButton1, el botón modificar se llama JButton2 y así sucesivamente. Si lo dejamos con esos nombres, cuando yo les esté escribiendo el código, si por ejemplo ustedes los agregaron un orden distinto, probablemente van a habilitar o deshabilitar opciones de otro botón. Si los agregaron de un orden diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarle nombres específicos a las variables o a los elementos para poderlos identificar más adelante. Vamos a seleccionar primero el cuadro de texto que tenemos arriba y se van a venir aquí a las propiedades, a la sección que dice code. Vean, selecciono primero el de arriba y luego aquí en la parte de las propiedades hay una sección que dice code. En esa sección que dice code hay una propiedad que se llama variable name. Ahí dice JTextField1. Entonces le vamos a poner cargos. Cargo nada más. A ese le vamos a poner cargo. Luego agarramos, perdón. Sí, cargo en minúscula. Esos nombres serían en minúscula. Cargo en minúscula. Luego agarramos el sueldo y en donde dice JTextField2 le ponemos sueldo en minúscula. Al de arriba sería en minúscula cargo y este sería sueldo. Al que dice nuevo, agarramos acá el variable name y le vamos a poner nuevo en minúscula. El botón se va a llamar nuevo. El siguiente botón se va a llamar modificar. El siguiente botón se va a llamar eliminar, todo en minúscula. El siguiente botón se va a llamar guardar. El siguiente botón se va a llamar cancelar. Al botón salir, pues le vamos a poner como su nombre mismo, salir. Y al de filtrar, le vamos a poner filtrar. Y el que dice todos, todos. A las etiquetas no les ponemos nombre porque las etiquetas no las vamos a programar. Por eso no le vamos a poner código. Si fuese necesario ponerle código a las etiquetas, sí les pondríamos código.
sí les pondríamos nombre. Pero como no las vamos a programar, las podemos dejar así. Ahora que ya tenemos los nombres para cada uno de los elementos, ya nos va a servir de mucho porque cuando estemos trabajando en la aplicación, si quiero hacer referencia al botón nuevo, entonces voy a poner this.nuevo. Si quiero hacer referencia al cuadro de texto cargo, entonces le pongo this.cargo. Va a ser más fácil que estarle poniendo this.jtextfield1 o this.jtextfield2. Ahora le hacemos doble clic al botón salir y ya va a aparecer aquí como salir Action Performance. ¿Cuál es el código para salir? Ok, si le ponemos system.exit0, lo que va a suceder es que va a cerrar toda la aplicación. Yo no quiero que cierre toda la aplicación. Lo que quiero que haga es que cierre solo el formulario. ¿Ok? Entonces, para cerrar solo el formulario, usamos el comando que se llama this.dispose. Y ese this.dispose lo que hace es cerrar solo el formulario. ¿Okay? Acuérdense, cuando yo quiero cerrar solo el formulario, va a ser this.dispose. Cuando quiero cerrar toda la aplicación, va a ser system.exit0. Entonces hay diferencias. En ese caso, con eso ya debería de funcionar. Ejecútenlo y me dicen si funciona el botón salir. Pero ejecuten el main. Ejecuten el formulario principal y vean si funciona el botón salir. ¿Funciona? Sí, ¿verdad? Ya funciona. Eso significa de que ya estamos, en ese caso, trabajando con el formulario. Ya funciona el botón salir. Bien, hasta aquí ya tenemos listo toda la parte del diseño. Ya nos creamos el formulario, ya le hicimos toda la parte. Ahí ustedes le pueden poner tipos de letra, colores, o lo que ustedes quieran en el diseño del formulario. Yo se lo he puesto simple porque me interesa también trabajar en la funcionalidad. Entonces, si estamos trabajando en el diseño y en la funcionalidad, pues nos vamos a tardar más tiempo. Entonces, la idea es hacerlo funcional, que podamos, en ese caso, el botón pueda agregar un nuevo cargo, pueda revisar un nuevo cargo, etcétera, etcétera. Esa es la idea principal. Entonces, lo que vamos a hacer en ese momento es conectarnos o empezar a hacer el proceso de conexión a la base de datos. Ahora bien, estamos usando Java. Si ustedes quieren conectarse desde Java a cualquier gestor de bases de datos, lo pueden hacer sin ningún problema. Pueden usar desde Java, pueden conectarse a SQL Server, pueden conectarse a Postgres, pueden conectarse a MySQL, que es el que vamos a utilizar en ese momento, pueden conectarse a Oracle, pueden conectarse a cualquier gestor de bases de datos. Ahora, los gestores de bases de datos son gestores de bases de datos relacionales SQL. ¿Se acuerdan que el SQL es el estándar de consultas que nosotros tenemos para manipular bases de datos? En ese caso, saben de que el SQL tiene los comandos select, insert, update, delete, el create, el drop, todos esos, el alter, todos esos comandos son parte del SQL. Entonces, el problema es que cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, en el SQL Server, pues tiene su característica para poder manipular los comandos. En el caso de MySQL tiene otras características, aunque comparten los mismos comandos, pero cada gestor tiene su propia característica. La cuestión es que nosotros de manera nativa podríamos establecer la conexión directamente al servidor. Podríamos decirle que me quiero conectar a MySQL sin ningún problema, de manera nativa. Pero si alguna vez me toca migrar, imagínense que MySQL ya no es suficiente y necesito migrar a Oracle, entonces tendría que hacer la conexión de manera nativa a Oracle. ¿Qué es lo que hace en ese caso Java? Utiliza elementos que se le conocen como controladores o drivers, que son clases predefinidas que me permiten conectarme al gestor de bases de datos y digamos que son como un intermediario entre el gestor y mi programa. De esa forma, si yo me quiero conectar a, digamos estoy en MySQL y me quiero conectar a Oracle, lo que hago es cambiar el driver, modifico el driver y de ahí las consultas se van a ejecutar sin ningún problema. Esa es la ventaja que tenemos con los JDBC. En ese caso, para trabajar con el JDBC correspondiente, debemos de conectarnos a internet, en ese caso, en esta parte de acá, y para buscarlo debemos de colocarle JDBC MySQL, por ejemplo, que es el que vamos a usar en ese momento. Si yo voy a conectarme a
Oracle, pues debo de ponerle JDBC Oracle. Si voy a conectarme a PostGrid, JDBC PostGrid. O sea, tengo que buscar el controlador de acuerdo al gestor de bases de datos que vayamos a usar. En este caso vamos a usar MySQL. Entonces le damos clic aquí donde dice Download Connector J y nos va a llevar a esa página. En esa página nos va a permitir descargar el driver más reciente, el driver de conexión a MySQL que tengamos más reciente de nuestra aplicación. Como nosotros vamos a conectarnos a un gestor de bases de datos, yo tengo un gestor de bases de datos o tengo una base de datos MySQL que es un poco más vieja, no es de las actuales, entonces necesito utilizar un conector que sea más compatible con él. Entonces vamos a buscar aquí dentro de la parte superior archivos. Si ustedes van a usar, por ejemplo, una conexión a MySQL 8, que es la última versión de MySQL, tienen que descargar la última versión. Pero como vamos a usar una base de datos MySQL más antigua, vamos a venirnos a archivo y aquí ustedes pueden seleccionar la versión que quieren descargar, la versión que quieren colocar. Ahí están todas las versiones, de las más recientes hasta las más antiguas. Vamos a seleccionar acá de las versiones la versión 5.147. La versión 5.147 es la versión que vamos a utilizar. Luego en la parte de abajo nos pide la plataforma para la que queremos descargar. Generalmente, si estamos usando, por ejemplo, un sistema operativo, probablemente nos aparezca si lo queremos descargar para Windows, para Linux o para Mac. O queremos usar la parte que dice plataforma independiente. Nosotros vamos a usar plataforma independiente. Entonces lo dejan como plataforma independiente. Hola. De MySQL. Nosotros tenemos la versión 8. Este le va a conectar. No es problema. O sea, de la versión antigua hacia adelante no le va a dar ningún problema. El problema es cuando yo tengo una versión vieja e intento usar un conector reciente. Probablemente ahí se le genere conflicto. Bien, pero de todos modos, ya les voy a enseñar cómo instalarlos. Si digamos por alguna razón les diera problemas, si ustedes tienen MySQL 8, pueden descargar la última versión y agregar el controlador. O sea, pueden tener 2, 3, 4 controladores en su computadora. No necesariamente tienen que tener una versión, o sea, pueden tener diferentes versiones. ¿Okay? En ese caso, vamos a instalar esta versión. Entonces le voy a poner aquí, vamos a descargar el zip, que sería el archivo que tenemos en la parte de abajo. Le dan download y ahí se lo va a descargar. Van a descargar el zip. Ese lo descomprimen. En su caso, descomprimanlo en una carpeta, cualquiera. El contenido de esos archivos lo descomprimen en una carpeta cualquiera. Solo verifiquen en cuál carpeta han hecho el proceso de descompresión, porque ahí lo vamos a ir a buscar. Cuando ya lo hayan descomprimido, vamos a regresar a NetBeans. ¿Okay? ¿Ya lo descargaron? Bien, ¿ya lo descargaron? Sí, ahora regresen a NetBeans. Esos archivos que ustedes acaban de descargar es un archivo .jar, es un archivo de configuración, así que ya lo tenemos en la computadora. Ahora, como siempre, ese archivo lo debemos de incorporar en nuestros proyectos, porque más adelante, cuando ya estemos trabajando con nuestra aplicación, si no lo incorporamos en nuestros proyectos, va a suceder lo mismo. Lo voy a colocar en otra computadora y no va a encontrar el archivo de conexión a la base de datos. Así que debemos de hacerlo parte de nuestros proyectos. Para hacer ese proceso, se van a venir en la parte de arriba al menú que dice Tools en NetBeans. Y aquí donde dice Tools hay una opción que dice Libraries, que serían librerías. Busca la opción que dice librerías o libraries. Librerías. Y ahí les van a aparecer todas las librerías que ya tiene preinstaladas, en ese caso NetBeans. ¿Okay? Nosotros vamos a crear nuestra propia librería. O sea, vamos a agregar nuestra propia librería.
Así que cuando ya estén en esta pantalla, le van a hacer clic al botón que dice Nueva librería. Que ahí les va a pedir el nombre de la librería. Aquí le puedo colocar el nombre que yo quiera. Yo le voy a poner MySQL. MySQL 2025. Ustedes le pueden poner la versión. Imagínense que van a agregar, van a trabajar con la última versión de la librería. Le pueden poner MySQL versión 9, por ejemplo, para diferenciarla. Entonces ustedes pueden tener diversas versiones del controlador de MySQL con el cual van a trabajar. Entonces, yo le voy a poner MySQL 2025 porque ya tengo un MySQL y le damos OK. Y van a notar que aquí en la parte de abajo ya me creó esa librería, dice MySQL 2025. ¿Ok? Es la librería con la cual vamos a trabajar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar el archivo de esa librería. Así que le hacen clic al botoncito que dice Add Jar Folder. Este botoncito que dice Add Jar Folder. Y se van a buscar a la carpeta de descargas o donde hayan colocado su aplicación. Van a buscar en ese caso el controlador. Buscan la carpeta y le hacen doble clic. Y cuando ya estén dentro de la carpeta, ahí van a notar que hay dos archivos. Hay un archivo que dice MySQL Connector Java 5148.jar y hay otro que dice MySQL Java 5148bin.jar. Entonces vamos a seleccionar el que dice bin. El que dice bin. Y ahí ya le dan agregar al folder. Add to folder. Ahí ya le dan agregar al folder. Estén seguros de que han seleccionado el conector correcto, porque si no después les puede dar problemas. Y ahí le dan al folder. Y les tiene que aparecer acá. Ahora solamente le dan OK. Ahora le dan OK. Con eso, lo único que hemos hecho es instalar la librería en NetBeans. ¿Okay? Solamente en NetBeans. Pero mi proyecto, el proyecto con el que estoy trabajando, aún no tiene esa librería. O sea, yo he creado nada más la configuración en NetBeans, pero en ese caso necesitamos que podamos trabajar directamente con esa librería. Entonces, para eso nos vamos a venir al proyecto Recursos Humanos 2025 y van a notar que en la parte de abajo aparece una sección que dice librerías. Véanse al proyecto y van a buscar donde dice librerías y ahí le hacen clic derecho donde dice librerías y ahí van a notar que hay varias opciones, entre ellas está la que dice agregar librería. ¿Okay? Al agregar librería le hacen clic a agregar librería y ahí vamos a buscar MySQL 2025, que es el que acabamos de agregar. MySQL 2025. Y ahí le damos agregar librería. Y van a notar ahora que aquí ya aparece, vean, todos estos son los archivos que utiliza MySQL para poder establecer la conexión. Entonces ya están las librerías agregadas. Ahora sí, nuestro proyecto ya tiene ese archivo jar. Si yo después lo compilo y me lo llevo a otra computadora, el proyecto se va a llevar la librería. Automáticamente se va a llevar esa librería porque ya la incorporamos dentro de ese proyecto. Por eso es importante agregarla. Ahora nos vamos a crear la clase que permita, en este caso, establecer la conexión. Nos vamos a ir ahora a la parte del modelo, en el paquete que dice modelo,
le vamos a dar clic derecho y ahí vamos a seleccionar un Java Class. Vamos a insertar un Java Class en modelo. Nos vamos a New y le damos Java Class. Y en ese Java Class nos vamos a crear la clase que se va a llamar conexión DB. Se van a colocar este nombre. Conexión DB. Esta clase que vamos a crear en este momento es la que nos va a servir para conectarnos a MySQL. ¿Okay? Si yo voy a crearme una conexión a Postgres, por ejemplo, entonces creo una clase que va a contener en este caso las propiedades para la conexión a Postgres y así sucesivamente. Lo primero que vamos a hacer es agregar unas propiedades. Entonces le voy a poner un private y vamos a crear una propiedad de la clase connection que se va a llamar com y originalmente va a ser nula. Voy a crear otro elemento de la clase statement que se va a llamar stmt, que también va a ser igual a nulo. Me voy a crear, esto es privado, aquí tiene que ser private, y abajo vamos a crearnos otra clase de tipo privada que sería un objeto resultSet. Se va a llamar res, que también va a ser igual a nulo. Y me voy a crear una propiedad privada de tipo string que se va a llamar error. Sí, perdón. Estas propiedades que están acá las vamos a cambiar a públicas. Aquí sería público. Aquí sería public. Y esa también sería public. Bien, ahorita todas desaparecen marcadas de rojo, porque deberíamos de importar, en este caso, las librerías. Solo que en esta versión de NetBeans ya nos importan las librerías originales que utilizamos para la conexión, así que las vamos a importar de manera manual. Le vamos a poner arriba un import java.sql. Y el primer objeto que sería connections. Vamos a importar también java.sql.driverManager, que sería otro elemento que vamos a usar. Vamos a usar otro import java.sql. Y el elemento que se llama resultSet. Vamos a poner otro import java.sql. SQL exception. Y vamos a importar un java.sql.statement. Ya con eso, si se dan cuenta, se quita el error de abajo.
¿Tienen clases mañana? No tienen clases. Están suspendidos. Hace un rato estaba en el público Sí, ya me acaban de mandar el comunicado de la universidad. ¿Hasta cuándo? Solo mañana. Solo mañana. Solo que no están suspendidas presenciales. Van a ser virtuales, así que tienen que conectarse a la plataforma. ¿Tiene inglés? Bien, ya están los elementos. Ahora, de esto, como tenemos una propiedad error que está de tipo privada, ustedes saben que a las propiedades privadas les tenemos que crear los respectivos setters y getters. Entonces, hacen clic derecho en esta parte del código y seleccionan Insert Code y vamos a seleccionar los getters y setters. Y el único que vamos a seleccionar va a ser error. Le dan clic derecho, insertar código y seleccionan nada más Getters y Setters y la que van a seleccionar es Error. Y le dan generar. Y ella les generó los Setters y Getters para la parte de la aplicación. Ahora, hasta ahí no hemos hecho conexiones. Si se dan cuenta, solamente colocamos las propiedades, colocamos los objetos, pero no hemos colocado en ninguna parte la conexión. Entonces, ahí vamos a crearnos un método que se va a llamar conexión. Y a este método que se va a llamar conexión va a ser el encargado, va a ser un método de tipo boolean, o sea que va a devolver verdadero o falso. Este método va a ser el encargado de establecer la conexión. ¿Qué necesitamos para conectarnos a un servidor de bases de datos? ¿Qué necesitan ustedes para conectarse ahora? El puerto. También La IP o el host en ese caso. Puerto, IP, usuario y la contraseña. Son 4 elementos principales. Necesito la IP, necesito el puerto, necesito el usuario y necesito la contraseña. ¿Cuál es el puerto de MySQL? ¿Cuál es el puerto de Oracle? 1521 es el puerto de Oracle. ¿Y el puerto de MySQL? 3306. 3306. ¿Okay? El puerto de MySQL es 3306. A no ser que nosotros lo cambiemos por alguna configuración de seguridad, cambiemos el puerto 3306, por lo general de manera predeterminada siempre va a ser ese puerto. De manera predeterminada siempre vamos a tener el 3306. Entonces, con esos datos lo que vamos a hacer es crearnos unas variables. Voy a crear una variable que se va a llamar login. Esa variable va a ser el usuario. El usuario que vamos a usar en ese caso para conectarnos a la base de datos que yo le voy a dar se llama Unicaes. Y vamos a crearnos otra que sería en ese caso el password. El password que vamos a usar para conectarnos va a ser Católica 10. ¿Se les hace conocida la contraseña? La del Wi-Fi. Y luego vamos a crearnos una URL que para nosotros sería la parte del host. Para conectarnos a MySQL, dentro de la sentencia usamos la palabra JDBC, dos puntos, y le ponemos MySQL. Dos puntos, diagonal, diagonal. Vean, si voy a usar Oracle, probablemente diría JDBC, dos puntos, Oracle, dos puntos, diagonal, diagonal, y el servidor. Depende de la configuración que tenga, en ese caso el driver. Pero nosotros vamos a usar en ese caso MySQL. Y la IP a la que nos vamos a conectar es una IP que se encuentra en la nube. Sería 81.171.6.88. Luego le colocan una diagonal y luego el nombre de la base de datos. La base de datos se llama Recursos Humanos.
Esa es una IP que está en línea. Si yo cambio el puerto, imagínense que ya no es el 3306, sino que es el 3310, por ejemplo, entonces le puedo poner 2.3310, ¿ok? Si el puerto es distinto. Pero como estamos usando el puerto por defecto, lo dejamos así. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? En lugar de esta IP, tendrían que poner la IP de su máquina. ¿Cuál sería la IP de su máquina? Localhost. Entonces, en lugar de esto, pondrían localhost para conectarse al servidor de su computadora. Pero básicamente aquí establecemos a dónde me quiero conectar. Este servidor se encuentra en la nube, yo me voy a conectar directamente hacia ese servidor. Si aquí, por ejemplo, la universidad, imagínense, tuviera un servidor MySQL público, podríamos colocarle aquí católica.edu.sb y en ese caso iríamos a buscar ese servidor en los servidores de la universidad. Pero en ese caso, como estamos usando una IP diferente, le colocamos ese número. Con eso ya especificamos en ese caso la parte de los datos de conexión. Ahora vamos a usar un try. ¿Para qué decíamos que se utilizaba el try? ¿Para qué se utiliza el try catch? Para las excepciones. ¿Qué tipo de excepciones vamos a encontrarnos acá? Puede hacer que la contraseña sea incorrecta, que el usuario sea incorrecto, que el servidor no esté en línea. Bueno, pueden suceder muchas situaciones en las cuales pueda fallar la conexión. Esas situaciones las vamos a capturar en una excepción que se llama SQL exception. Y lo que vamos a hacer es que en el caso que suceda un error, le vamos a poner this.setError y le vamos a asignar el e.getMessage para decirle cuál es el error que se ha generado. Y aquí le ponemos que retorne falso, porque pues la conexión fue incorrecta. Si les aparece de color rojo, no se preocupen porque es porque todavía no hemos digitado código en la parte de arriba. Pero básicamente ahí le estamos diciendo, si en el caso sucede algún error, entonces vamos a ejecutar este método que tenemos arriba y lo vamos a guardar en la propiedad que se llama error. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a establecer la conexión. Le ponemos this. La conexión va a ser igual. Hay una objeto que se llama Driver Manager, o es una clase, perdón, que se llama Driver Manager, que tiene un método que se llama getConnection. Y acá le vamos a colocar la URL, le vamos a colocar el login y le vamos a colocar el password. En esa línea establecemos la conexión. ¿A dónde se va a conectar? Se va a conectar a este servidor con este usuario y con esta contraseña. Lo mismo va a suceder con ustedes. Cuando se intente conectar a su servidor, le van a poner un usuario y una contraseña y ahí le van a decir la base de datos con la cual quieren trabajar. Entonces con eso nos conectamos al servidor. Ahora aquí vamos a poner un if y le vamos a decir que en el caso que la conexión que acabamos de generar es diferente de null, significa de que sí establecemos una conexión y nos vamos a crear un statement. Los objetos statement son los que me permiten en este caso lanzar una sentencia SQL. Entonces le voy a poner un create statement. Este statement lo vamos a usar más adelante. Este statement me va a servir para lanzar un select, un insert, un delete, un update, cualquier sentencia SQL la vamos a lanzar a través del statement. Y ahí retornamos true. Y en caso que no suceda, retornamos falso.
Y eso es todo lo que establece la conexión. Si se dan cuenta, es un método no tan complicado. ¿Quién hace todo el proceso de conexión? El driver. El driver que acabamos de descargar, que ya acabamos de vincular, es el que se va a encargar de conectarse a MySQL. Lo único que nosotros hacemos acá es establecer los datos de conexión. Bien, con eso ya establece la conexión. Con eso ya nos conectamos a la base de datos. O sea, ese básicamente es la clase que vamos a utilizar para conectarnos a MySQL. Si yo quiero hacer la conexión a otro gestor de bases de datos, lo que tengo que hacer es cambiar estos elementos que tenemos acá. Estos elementos son los que indican la manera en cómo nos conectamos a un servidor. Pero si ustedes van a usar MySQL, pues pueden utilizar la misma conexión tal cual es ahí. Esa clase ya está definida para que cada vez que intentemos hacerlo, lo vamos a hacer justamente en esa aplicación. Bien, en la próxima clase vamos a tratar de ir probando las conexiones, porque por el momento solamente lo hemos creado, pero acuérdense que para que eso funcione, tengo que crear un objeto de esa clase y probar si la conexión realmente se ejecuta. Pero por el momento nada más, para que tengan una idea, lo vamos a dejar hasta ahí. Y en la próxima clase vamos a seguir trabajando con los demás elementos de la parte de la conexión. ¿Okay? ¿Preguntas?